fitosanitarios y ordenamiento territorial. Repito, fitosanitarios y ordenamiento territorial, el ingeniero agrónomo Jorge de Prada, de ordenamiento territorial y planificación espacial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿He dicho bien? Sus 20 minutos. Silencio, por favor, si son tan amables. Gracias. Buenos días. Agradezco la invitación realizada por el colegio y principalmente a Daniel Cavalín, a Matías y a Paolo Andrada, que me han ayudado con precisar este tema. El título, yo la verdad que no seguí lo que habían puesto como título y posiblemente lo más preciso sea fitosanitario, planificación territorial, expansión del área urbana y periurbano. Y lo que voy a presentarles tiene como objetivo mostrar que resolviendo parte de lo que es la expansión urbana o construyendo lo que es el suelo periurbano, vamos a reducir y vamos a mitigar los problemas ambientales que están vinculados a la contaminación por agroquímicos. Básicamente que además ordenando el espacio o la expansión urbana y produciendo el suelo periurbano, posiblemente vamos a ayudar a hacer también territorios más competitivos y más sostenibles. Digo posiblemente porque en muchos casos todo es más sostenible, más competitivo, más esto. Y creo que depende mucho de los acuerdos sociales que se logren en cada lugar, en cada territorio. Uno puede hacerlo mucho más competitivo, más sostenible o menos. Básicamente voy a presentar antecedentes y un marco conceptual bien simple para que queden por lo menos dos conceptos. ¿Qué es lo que es la expansión urbana compacta? ¿Qué es lo que es la expansión urbana dispersa? La necesidad de tener un acuerdo para ordenar el territorio. El mínimo es la expansión urbana y el periurbano y por supuesto uno podría ir más al territorio rural. Voy a trabajar después el concepto de ordenamiento de territorio, poblamiento urbano y producción de suelo periurbano y voy a desarrollar una aplicación donde estos conceptos son puestos en práctica. No, ahí, los antecedentes de por qué hay que incluir estos temas en un congreso fitosanitario, me remonto simplemente a comentarles dos trabajos que hemos realizado con gente del INTA, por eso está el logo del INTA puesto acá, uno que está hecho con Cristeche y un grupo de coautores, dentro de los cuales me incluyo. Estela Cristeche trabaja en el Instituto de Economía del INTA en Buenos Aires y hemos desarrollado un trabajo con grupos focales en el año 2010-2011, evaluando la percepción de la población urbana sobre los efectos de la producción agropecuaria. Y digo los efectos de la producción agropecuaria porque cuando se hicieron los grupos focales se hicieron con estudiantes de universidad, personas que trabajan en el servicio doméstico, empleados de comercio en la ciudad de Río Cuarto. Ese fue el primer trabajo y lo que se le preguntaba cuando uno preguntaba por efectos de la producción agropecuaria, que es lo primero que viene a la cabeza, aparecían estas palabras. Contaminación por agroquímico, en todos los grupos apareció, desmonte y pérdida de productividad por erosión de suelo, pérdida de productividad, erosión de suelo, tormentas de tierra. Esto fue hecho en el 2010 en Río Cuarto, posteriormente la doctora Cabrina del INTE Pergamino y el doctor Juan Carlos Machado en el INTA Balcarce y Guillermo Vicente y Patricia Engler, y repitieron este mismo ensayo con gente de Pergamino, de Balcarce y de INTA, y el resultado fue muy similar. O sea que la preocupación de la población urbana, inclusive estaba bien hecho, bien preguntado para que no hubiese un efecto negativo. La gente no conocía las personas, o sea, nosotros citamos gente empleado del servicio doméstico y fuimos al gremio de empleo y comercio a una reunión que tenía el gremio de empleo y comercio y que pedimos la participación. Hicimos un listado de gente para el encuentro. Esto
el trabajo es mucho más grande, no era el principal problema de la sociedad, pero esto es para tener en cuenta porque está bastante sensible la sociedad y percibe a la parte agropecuaria como un problema en estos temas. Y cuando uno dice conflictos urbanos rurales, si uno ve los diarios, esto no hace falta entrar mucho en detalle, pero va a ver que aparece muy a menudo problemas rurales, no solamente el de agroquímicos, quiero poner otros porque si no vamos a pensar que el único problema son los fitosanitarios. Y estos temas que aparecen a menudo en los diarios, una de las posibles causas, y creo yo que es posiblemente la más importante desde el punto de vista estructural. Estructural, ¿qué quiere decir? Aquellas que nos ordenan la forma de actuar en el mediano y el largo plazo, que necesitamos pensarlo en el largo plazo, que no se pueden modificar de un día para otro. No es como cambiar una ley, por decir que uno la apruebe y se cambia, no. El efecto estructural es un cambio que se va a materializar posiblemente en 10, 15 años. Es el tema de cómo estamos realizando el poblamiento urbano. Y cuando uno piensa en población, si uno mira el futuro, dice, bueno, vamos a ser más habitantes. Y el otro concepto que aparece inmediatamente, vamos a ser más habitantes urbanos. Y cuando uno dice poblamiento urbano, uno tiene que pensar que hay dos modalidades básicas de poblamiento, y yo puse esto porque es muy importante tener el concepto, después ustedes observen que esto es un juego, después hay que verlo en cada caso y particularidad. Pero básicamente uno puede pensar que si esta es la mancha urbana, el disperso, el poblamiento disperso probablemente se concentra en el centro y después aparecen barrios abiertos, cerrados en los alrededores. Este fenómeno es un fenómeno muy común y muy estudiado en Estados Unidos, en Europa, y ha sido bastante estudiado en grandes ciudades. El tema es que nosotros tenemos este fenómeno inclusive en ciudades relativamente pequeñas. Si uno pensara en la alternativa que es poblamiento compacto, simplemente en la misma área, si nosotros ubicamos estos 4 bloquecitos, en este lugar estamos ocupando la misma área, o sea, no es que le restringimos área a la población urbana, simplemente que reducimos la zona de contacto. Si uno piensa en el futuro, uno podría ver algo así. Esto básicamente se da porque se hacen inaccesibles o muy caras las tierras de las cercanías, se concentra mucho el centro, entonces el negocio inmobiliario o la especulación de la tierra hace que se disperse la población en los alrededores de las ciudades. Esta misma cantidad de población, fíjense, si uno piensa para el año 2040, lo que tenemos ya está, pero uno piensa para el año 2040, si uno la concentra en este lugar, estamos hablando de la misma área. Pero fíjense en la superficie de contacto. La superficie de contacto es la que va a definir el límite urbano-rural, va a ser la que va a definir las zonas de mayor o menor protección como áreas y va a ser la que va a definir el nivel de intensidad de los conflictos urbanos rurales. Esto que si bien parece demasiado infantil, diría yo, ingenuo, nos sirve para mostrar, bueno, esto sería color rojo, para mostrar lo que está pasando en América Latina. Ángel es posiblemente el autor más destacado en términos de publicaciones en esta área de generación de conocimiento y dice que América Latina entre el 2010 y el 2030, si mantenemos las mismas políticas de poblamiento, se va a duplicar de 13 a 26 millones el área urbana. Y cuando dice área urbana no quiere decir que se van a duplicar compactas, sino se van a duplicar porque aparece este fenómeno de dispersión. Si uno pone un patrón de crecimiento urbano equivalente a la densidad de población urbana que tenemos hoy día, serían solamente 18 millones. O sea que estamos perdiendo nosotros 8 millones de hectáreas de tierras rurales, pónganle en ecosistemas naturales, pónganle en ecosistemas agrarios, simplemente por una modalidad de poblamiento que no es que le da más tierra al poblador urbano, sino que es la forma de ocupar la tierra que pone más tierra en contacto urbano-rural y nos deja muchos intersticios en el medio que son difíciles de manejar. Dicho esto, si uno bajamos a la provincia de Córdoba, porque dice, bueno, Latinoamérica está lejos, aunque seamos parte por ahí, parece que no nos tuviese que tocar, pero si uno baja a Córdoba, disculpen el color, pero eso,
Esto que aparece en negro acá abajo son localidades menores de 10.000 habitantes. Esto que aparece en amarillo son localidades mayores de 10.000 habitantes. En Córdoba tenemos alrededor de 424 localidades. Fíjense, menores de 10.000 habitantes tenemos el 89% de las localidades. Si uno mira la población, en localidades menores de 10.000 habitantes tenemos solamente el 22% de la población. Ahora uno diría, pero es muy poca población. Sí, pero es la población que está distribuida en el territorio. Es aquella población que termina siendo la mano de obra genuina para el sector agrario, es también aquella población que tiene la posibilidad de agregar valor en origen, es aquella población que no está concentrada, que está localizada en los pueblos chicos y en la mayoría de las localidades de la provincia. Entonces uno dice el 22%, el 78% está en localidades mayores. Puse 10.000 el corte arbitrario, pero es para mostrar la importancia de considerar desde el punto de vista del ordenamiento del territorio los espacios que ocupan localidades menores. Por esta razón, cuando uno mira el área que ocupan, ojo, las localidades chicas están ocupando más área urbana que las localidades grandes. Por lo tanto, es más difícil proveerles servicios, es más difícil proveer de todos los beneficios que tiene una ciudad mayor. Y cuando uno mira perímetro, que es la zona de contacto urbano-rural, la zona de contacto donde se... Fíjense, las localidades menores de 10.000 habitantes prácticamente tienen el 65% del perímetro de la frontera donde se toca la parte rural con la urbana. Y esas son las zonas donde estamos hablando de periurbano, de áreas protegidas. Entonces, cuando uno mira el poblamiento urbano, tiene que pensar que si uno esto lo mira para el futuro, muy probablemente, si mantenemos un patrón de poblamiento similar al que hemos tenido hasta ahora, como mínimo en Córdoba vamos a estar perdiendo, diría yo, 30.000 hectáreas de tierras rurales simplemente por la modalidad de poblamiento elegida. No es porque estemos dándole más espacio a la ciudad, sino por una modalidad dispersa. Y lo otro es que vamos a incrementar significativamente las zonas de contacto urbano-rural. Y si incrementamos significativamente las zonas de contacto urbano-rural, ¿qué pasa? Hay más conflicto por todas las naturalezas de actividades que hacemos en la parte rural. El número uno posiblemente contaminación por agroquímicos, pero también vamos a tener problemas con el tema de los feedlots, de los sistemas de intensivo de corral y varios más. De hecho, algunos de esos los hemos verificado allá. Si uno mira el norte del Río Cuarto, la expansión al norte del Río Cuarto, esto es la ruta 36, la autovía sería ahora, esta es la estación de servicio, y ustedes fíjense, este es un barrio cerrado, el barrio de los Aromos. Esto es una zona agrícola, esto es zona agrícola. Acá están las avícolas, acá hay alrededor de 8 o 12 galpones que tienen 20.000 pollos por galpón. Este barrio es un barrio abierto. Fíjense en el espacio que hay y la posibilidad de generar conflicto cuando uno pone poblamiento residencial en zonas donde se hacen actividades agrarias y donde se hacían históricamente actividades agrarias. Si uno mira el perímetro de esto y pone esto cuando decíamos compacto y difuso, fíjense en que todos estos pequeños barrios agregados para la ciudad de Río Cuarto nos dan 38 kilómetros, más que lo que está en la zona compacta o en la mancha urbana tradicional. Esto nos suma 120 kilómetros de perímetro urbano-rural. Si uno mira todo el envolvente, si esto tuviese todo compacto, tendríamos 43 kilómetros de perímetro urbano-rural. ¿Qué significa eso? Si uno mira para el 2030, 2040 y compacta esto, y hace que esto sea solamente lo urbano, estaríamos hasta reduciendo la zona de contacto. Pero si seguimos expandiendo con este patrón, acá nos montan otro barrio, acá otro. Cuando nosotros iniciamos estos estudios, de hecho esto no estaba. Nosotros iniciamos este estudio en el 2012, esta línea de investigación de lo que es ordenamiento del territorio y expansión urbana, estos barrios no estaban, sí estos. Entonces acá es donde vemos la diferencia en lo que es la zona de contacto. Y no es que la ciudad haya dado más lugar para los pobladores urbanos. Ahora, fíjense en lo que es llevar los servicios a estos lugares. Gas, agua, hay que cruzar la ruta, no hay colectoras en las rutas. Nacionales tenemos que cruzar la ruta para llevar a los niños a la escuela de esos barrios, para llevar
para ir a trabajar, en muchos casos 2 a 4 veces por día tienen que cruzar la ruta, una ruta nacional. Las dos son rutas nacionales. Y no está pensado ese tipo de poblamiento, por lo tanto no está con las mínimas coberturas ni de servicio ni de seguridad. Entonces, cuando uno habla de expansión urbana compacta o dispersa, si uno la compara, la dispersa con la compacta, ¿cuál es lo más probable que suceda si no ordenamos, no logramos un consenso para decir dónde queremos que esté el poblamiento, dónde queremos que sea el periurbano y qué hacer, y cómo queremos hacer agricultura en largo plazo? Lo más probable es que tengamos esto: mayor conversión de tierra rural a urbana para el futuro, que haya mayor conflictos urbanos rurales. Contaminación por agroquímico es el conflicto que aparece primero, pero no va a ser el único urbano rural. Van a aparecer otros y cada vez van a ser más intensos por la modalidad de poblamiento. Y tercero, dificulta la cobertura de servicios públicos, porque si dijésemos esa gente tiene más privilegios, no, tiene menos privilegios. Se alejaron de la ciudad y tienen menos equipamientos propios del espacio público, tienen menos accesibilidad, se tienen que mover por medios propios. Entonces el uso del automóvil y tener 2 vehículos por familia es casi una obligación. Piensen en lo que es la contaminación ambiental, emisiones de gases de efecto invernadero, el tema de seguridad, el tema de bomberos, etc. Esta modalidad de poblamiento en algunas ciudades donde está detectado es muy riesgosa para cualquier población y es un concepto de ordenamiento de territorio cuando uno mira a largo plazo y que hay que empezar a considerarlo si uno quiere tener más rigurosidad en la participación público-privada en estos tipos de cosas, ¿no? Cuando uno habla de ordenamiento territorial, ¿qué es lo que yo no voy a hacer mucho énfasis en esto? Simplemente decir, bueno, hagamos un acuerdo social, establezcamos una cosa para cada lugar, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, o al menos tengamos en cuenta qué podemos hacer en el territorio. Simplemente, si uno piensa en planificación territorial, las poblaciones hacen actividades y estas actividades afectan el medio físico y el medio físico condiciona a la población. Nos gusta o no, construimos un sistema territorial. El sistema territorial construido es pensado, consensuado y pensado en el largo plazo con una visión atractiva, o es lo que vamos construyendo día a día, sin tener una imagen futura que nos contenga y que nos permita disfrutar del resultado. Si uno dice eso, uno puede pensar que en el poblamiento reducimos la expansión urbana por un lado por hacer ciudades más completas, pero además hay que producir el suelo periurbano. Producir el suelo periurbano, ¿qué significa? En muchos lugares posiblemente sea simplemente una zona de amortiguación. Pero en otros lugares que tiene validez el concepto de producción de suelo periurbano, es un acuerdo social donde podamos decir qué actuaciones, qué tipo de estructura queremos en las orillas de la ciudad, en los bordes de la ciudad y qué funciones les damos. Y queremos que ese territorio tenga actividades propias, funcionales y sinérgicas al espacio rural y urbano. Cuando digo espacios sinérgicas y complementarias, es porque cuando uno piensa en el periurbano y uno piensa en una visión a largo plazo, uno tiene que pensar la ciudad completa, pero además en la parte agraria, ¿no es cierto? Entonces uno puede decir, bueno, es el lugar donde va a estar la reserva de tierra para expandir la ciudad, es el lugar donde se puede producir o desarrollar el cinturón verde de la ciudad para producir las frutas, hortalizas y otros productos que van destinados a la alimentación, es el lugar para que haga actividades complementarias a las urbanas como lo que son la producción de ladrillo o de energía por biomasa o actividades recreativas como pueden ser los aeroclubs, los hipódromos y otras actividades que pueden desarrollarse en el periurbano y que la concentración de gente momentánea demanda que no sea dentro de una ciudad, el área de aprovechamiento y deposición final de residuos de la propia ciudad, el área de protección y regeneración de servicios ecosistémicos, por ejemplo, donde hay río, donde hay agua, hay áreas que deben ser protegidas por la propia naturaleza de la actividad, y después la zona de amortiguación, por ejemplo, urbano-rural o urbano-periurbano, y el área de servicios rurales, donde van a quedar las ferias, donde van a quedar las zonas para depósitos de residuos rurales, donde vamos a montar los lugares de depósito para todas las cosas que se necesitan en el mundo agrario, digamos, en el campo. Si uno piensa en esa producción de suelo periurbano, puede partir de formular un plan, y la primera etapa del plan, de una visión de largo plazo, es tener una visión, una imagen deseada, algo que nos llame y que nos convoque a ser parte de esa visión. Nosotros vamos a presentar una aplicación que va a estar vinculada a la primera parte, pero sin lugar a duda que esto no es un plan aislado, tiene que estar involucrado el gobierno para ser el convocante, tiene que ser una decisión de las propias entidades de gobierno democrático,
Puede haber visiones diferentes y esas visiones diferentes deben ser complementadas. Por supuesto, cualquier plan tiene que tener una estrategia y un plan de acción de mañana. O sea, la visión es de largo plazo, pero la acción empieza hoy día o mañana si uno compromete una acción. Dicho esto, nosotros no podemos caerle a cada municipio, mañana tienen que hacer el periurbano. Hay que involucrar a los municipios para que puedan desde sus propias agendas ir construyendo una agenda con mirada a largo plazo. Nosotros desarrollamos un procedimiento que tomamos en base a lo que sienten y piensan que son los problemas estructurales más importantes. Cada municipio tomar sus problemas y empezar con eso. Yo le llamo plan mínimo para nosotros que estamos en planificación, pero para el que está en el municipio posiblemente es muy importante. Tomar problemas estructurales, ellos eligen qué problemas tomar. Por supuesto, uno le gustaría que incluyan el poblamiento compacto y el periurbano, pero los problemas los identifican ellos. Después viene una parte de diseño que es muy importante desde el punto de vista profesional, y la labor técnica más importante está acá, que es la parte de diseño, no quedarnos con una alternativa, a ver qué va a pasar si seguimos actuando de la misma manera, que es la tendencial, y diseñar 4 o 5 alternativas en los tiempos del proceso político, no porque haya que estudiar, es agregando valor a la información disponible, que hay mucha, la palabra avid, con B corta, avid, agregar valor a la información disponible, es suficiente para hacer esto. Habrá que en algunos casos tomar alguna información primaria, pero la idea es acompañar un proceso político y no usar tiempos de investigación, porque si no nos estamos confundiendo. Si usamos tiempo de investigación, el periodo de generación del plan se terminó en el periodo de gobierno. Esto es que hay que ayudar a decidir. Una vez que está esto, viene de nuevo la función del gobierno, que es establecer las preferencias y decidir cuál va a ser la propuesta que va a incluir como parte de la visión de futuro. Por supuesto, después seguimos con otro problema. Esto que estoy diciendo en términos teóricos, nosotros lo iniciamos el desarrollo en el año 2012 con la Municipalidad de Río Cuarto, haciendo los estudios parciales y después lo aplicamos todo junto en un convenio con la Municipalidad de Santa Eufemia. Y la preocupación básica de la Municipalidad de Santa Eufemia no era ni el periurbano ni la ciudad compacta, era localizar un parque industrial. Nosotros le dijimos, bueno, si van a localizar un parque industrial sería interesante que precisen el área de residencia urbana, porque cuando ustedes localicen el parque es probable que las tierras de alrededor se desvaloricen y ahí se van a localizar residencias y puedan tener conflictos urbanos rurales. De esa forma empezamos. Estas fueron las propuestas. Después que localizamos el parque, pasamos a esto, 5 propuestas. De las 5 propuestas, esta era la tendencial y la que ya estaba presentado a la legislatura de Córdoba para ampliar el radio municipal. Esta es la tendencial, mirada al 2030. Fíjense, tiene zona de contacto urbano-rural de 9.000 metros, 9 kilómetros. Nosotros diseñamos 4 más con la opinión de todos los actores que había en el lugar y que invitó a la municipalidad, y quedó como resultado, la propuesta elegida fue esta: compactar todos los espacios vacíos que sobraba para la población y para la densidad que tienen, y a su vez dejar un área de backup para, si necesitaban o había problema con las tierras que tenían en el medio, ocupaban esas. Esta propuesta tiene 5.800 metros de zona de contacto, además de 205 hectáreas menos comprometidas. Ahora, si uno mira esto, cuando discutimos el poblamiento, esta es una población chica y ellos aspiran a tener y crear condiciones con el parque industrial y crear empleo para tener al menos 900 habitantes más. Esto los comprime grandes ciudades, o sea que es una cosa muy importante tenerla. En términos de población, se quieren albergar más población, o sea que esta propuesta alberga más población. Costo de tierra. Al reducir el área de expansión, el costo de tierra es 10 veces menor. Costo de tierras rurales que hay que sacrificar 10 veces menor. Inversión vial. Si uno dice, bueno, si yo pongo zona residencial, tengo que poner las calles y habilitar las calles con las redes de desagüe. La inversión vial es alrededor de 5 veces menor o 6. Si uno mira desagües pluviales, la propuesta tendencial tenía 337 hectáreas de desagües pluviales. La que quedó aprobada, la que quedó 154. Cloaca, 58.200 metros contra 29.000, la mitad. Transporte de residuos sólidos domiciliarios. La modalidad de poblamiento que eligieron, lo hago corto, pero hay más para hablar de cómo manejar los residuos, tiene la mitad, aunque es más población, porque parte de los residuos ya empiezan a trabajar hoy día para que se hagan cargo en el hogar de los residuos orgánicos. Dicho esto, uno podrá decir, bueno, esto es mejor económico, es mejor ambiental. ¿Cuál es el principal obstáculo?
el esfuerzo político institucional. Esta es la parte donde la tendencial le gana y supera a la Econorte. ¿Qué significa esfuerzo político institucional? Es que el gobierno tiene que tomar la decisión de cambiar el comportamiento, en primer lugar, del propio gobierno y de la forma que decide rutinariamente. En segundo lugar, del Estado, para que una vez tomadas las decisiones, el Estado las induzca al resto de la población. Y este esfuerzo no es un cambio inmediato, porque implica un cambio cultural en la forma de organizarse en ese territorio. Esto fue la imagen que quedó futura, y esto es lo que nosotros nominamos como el plan mínimo. Empecemos hoy día con el plan mínimo. Fíjense, esto es la zona de expansión urbana, el parque industrial localizado después de 10 alternativas, y esto le llamamos la zona de amortiguación, que vendría a ser el periurbano para un lugar donde no está desarrollado un periurbano con cinturón verde. En la zona del periurbano, ¿qué se puede haber? Medidas obligatorias que hay que respetar y que hay que fiscalizar, que hay que controlar, como bien dijo alguna persona que me precedió, todos, Rubén y también Diego. Tenemos ley de agroquímico, ley de sistema intensivo de producción animal, la ley de política ambiental, que además uno le puede exigir que en esa zona de amortiguación tenga plan de gestión ambiental, o sea que no es que por las dudas. Y después tenemos otras que establezca la municipalidad en el futuro. Y hay medidas de adhesión voluntaria que en la zona de amortiguación son muy promisorias empezar a incluirlas, que tienen que ver con la agricultura orgánica o variantes de la agricultura orgánica, que tienen que ver con el manejo integrado de plagas. Dentro de este manejo integrado de plagas y enfermedad, acuerdo entre productores y resistentes urbanos, plan mínimo, por ejemplo, acordar qué y cómo se va a producir en cada lugar, porque es una zona donde necesariamente donde va a estar más posiblemente fluido o más probable que se haga el conflicto. Cortinas forestales. Estamos en el tiempo. Ingeniero Mazaro pagó el café para todos, pero la pena para echarle un fernet con coca para todos. Mire. Se va grabando la cosa, ¿eh? Muy bien. Quiero resumir simplemente los conceptos que he vertido y simplemente, primero, cuando uno piensa en fitosanitario, no pensemos solamente que hay que ser muy riguroso en la parte técnica, lo cual nosotros adherimos y por supuesto que compartimos la rigurosidad, el detalle y todo lo que... Sino que además pensemos que esto es un tema que va mucho más allá de lo que es los profesionales de la ingeniería agronómica y que depende de otros temas que nosotros necesariamente no le ponemos mucha atención, como es la modalidad de poblamiento. Y la modalidad de poblamiento es algo que podemos acordar socialmente si ordenamos nuestros territorios. Y ordenar el territorio, el primer punto es el sistema de poblamiento. Y por supuesto, dentro del sistema de poblamiento uno tiene que tratar de involucrar por lo menos el espacio periurbano. Por lo menos digo porque de mínima. Y hay que empezar por donde los gobiernos democráticamente elegidos empiecen ellos a percibir el problema. Eso ha sido la idea de la aplicación, mostrar que uno tiene que trabajar a partir de los problemas percibidos localmente y tiene que trabajar con la información inmediatamente disponible y tiene que ayudar a decidir, a elegir una visión futura que después va a haber que construir con estrategia y planes de acción, pero estando la visión y tomada la decisión, estamos trabajando en un sendero mucho más previsible. Plan mínimo significa precisar el suelo urbano, el periurbano y zona de amortiguación. Y pensemos siempre que esto es un plan que normalmente adherimos a un principio de mejora continua. Al año se puede revisar, a los 5 años se puede revisar, a los 13 años se puede revisar. No es un contrato con un externo, es un contrato social de los que están en ese territorio. Muchas gracias. Muchas gracias.